Hoy nos acompaña Miriam Sobrino, matrona y sexóloga. Cuéntanos, Miriam, ¿cómo elegiste formarte en sexología? Hola Julita, pues mira, yo realmente primero me formé en sexología y después me formé como matrona. Es decir, yo terminé la carrera de enfermería y por diferentes motivos empecé a estar vinculada con contextos de educación para la salud relacionados con el tiempo libre. Formatos donde yo hacía pequeñas formaciones para monitores de tiempo libre o participaba. Y uno de los contenidos que salía en estas formaciones pues tenía que ver con la sexualidad. Y entonces me interesó formarme en sexualidad. De hecho, yo acabé enfermería en el 2003, me formé en el 2007 como sexóloga y en el 2010 como matrona. Y a mí, de hecho, mi formación en sexología me motivó para decir, yo lo que quiero hacer es ser matrona, que es donde están los sexos en todo su meollo. O sea, los sexos entendido como los hombres, las mujeres, ¿no? Con sus deseos, sus proyectos y sus interacciones. Porque, bueno, realmente no fue hasta después de completar la formación en sexología donde dije, ahora yo quiero ser matrona, quiero estar ahí donde están los sexos, ¿no? Qué chulo, mira, una historia curiosa. Yo siempre, las cosas que uno presupone, yo siempre pensé que primero te habías hecho matrona y después sexóloga, pues mira, sorpresa. Es verdad que en las formaciones, en la formación había muchas matronas, ¿no? Que era como que era como a lo mejor el camino más lógico. Después de hacer matrona, sí que en el año 2013, digamos que volví a retomar la formación sexológica con otro programa diferente que era como más avanzado, porque de pronto percibí una carencia, incluso en mi formación como matrona y en mi formación como sexóloga, que era, vale, ¿y cómo miramos desde la sexología todo lo que acontece en las mujeres y en sus parejas cuando se embarazan? Y me pareció que ni la formación como matrona, ni ese primer máster, digamos, porque la sexología no es una carrera ni un grado universitario, sino que es un máster, no es una formación posgrado, no había mirado detenidamente. De hecho, fíjate que dentro de los planes de estudios, una parte que estudiamos es la procreación como sexóloga, dentro de la sexología, pero quizá porque era el último concepto o por esa vinculación que siempre ha tenido lo reproductivo, ¿no? Con la sexualidad y querer como desligar, ¿no? Una cuestión es lo sexual y otra es lo reproductivo, como que no atendimos demasiado. Entonces, después yo estudio matrona, bueno, que están las mujeres, ¿no? Y biográficamente el deseo de embarazarse, el embarazo, y digo, esto tiene que movilizar un montón de cosas en cuanto a su identidad como mujer, la vivencia de sus deseos, su erótica, bueno. Y entonces, de hecho, vuelvo a la sexología, inicio otra formación ya, digamos, con la cabeza estructurada más como matrona, ¿no? Todo un camino. ¿Cuáles son las competencias actuales de un sexólogo? Claro, como te decía antes, fíjate, la sexología no es un grado, ¿no? No es una formación, digamos, bueno, pues universitaria en el sentido de que no es ni un grado ni demás, y es una formación de posgrado. Es verdad que hay máster oficiales y otros que no, pero no cambia mucho las competencias. Al final el sexólogo, digamos que es el profesional competente o capacitado para abordar todo lo que tiene que ver con, digamos, desde la educación sexual, programas de educación sexual, realmente quienes están formados para esto son los sexólogos y las sexólogas. A veces pensamos en los maestros, ¿no? Porque están allí dando clase, ¿no? Que deberían asumir esta competencia, en los profesionales de la salud. Muchas veces lo que hacemos es educación para la salud, pero a veces los talleres de sexualidad no necesariamente tienen por qué ser educación para la salud, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver desde la educación sexual, ¿vale? Que fíjate, hay programas pensados para que la sexología sea una asignatura. Ni siquiera sea un programa, sino que los sexólogos podrían impartir la asignatura, podemos llamarla de los sexos, y no ser talleres puntuales en primaria o en secundaria, sino una asignatura como tal que nos adentre, ¿no? en esta dimensión que es el hecho de ser sexuados. Y después las competencias tienen que ver, por un lado, lo educativo, la educación sexual, diferentes ámbitos, podría ser en ámbitos formales o en ámbitos no formales, escuelas de tiempo libre y demás, y por otro lado el asesoramiento sexológico. El asesoramiento sexológico, bueno, cuando puede ser en formato donde seguro que habéis oído hablar, pues en ayuntamientos a veces hay asesorías, ¿no? Para jóvenes muchas veces,
También en otros espacios hay para mayores, por ejemplo, en Zaragoza hay una asesoría para mayores, no sé si es mayores de 60 y demás, en asesorías donde quizá no haya dificultades o problemas sexuales como tal, pero sí que hay dudas, inquietudes o desconocimiento, y en último nivel ya la terapia sexológica. Entonces sería como competencia en 3 niveles, lo educativo, la asesoría, que es un nivel intermedio, y ya la terapia, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son los problemas que tú ves más habitualmente? ¿Cuáles son los que más frecuentemente abordas? Pero como matrona en la consulta de matrona. En tu labor como sexóloga o como matrona. Mi labor como sexóloga, claro. Yo como sexóloga, es verdad que el recorrido que he hecho, he estado en un centro sexológico donde venían parejas y después he estado también como sexóloga coordinando una consulta sexológica en un hospital público de la Comunidad de Madrid, pero aquí quizá las demandas estaban sesgadas porque venían derivadas de ginecología. Por lo tanto, casi todo lo que venían eran mujeres, ¿vale? Entonces, las demandas un poco, cuando he estado en el contexto de esta consulta sexológica del hospital, fundamentalmente son mujeres que muchas veces acuden solas, al principio porque entienden que son ellas las que tienen un malestar. O sea, no ubican el problema como una cuestión de pareja cuando la hay, sino un malestar mío, ¿no? Que así a veces aparece descrito en los manuales, ¿no? Dificultades femeninas, ¿no? Y dificultades masculinas, ¿no? Como una poca intensidad en una erección, se piensa que es una dificultad masculina, ¿no? Entonces, bueno, los motivos por los que solían venir a las mujeres eran dolores relacionados con la penetración, ¿vale? Y insatisfacción con la intensidad del deseo erótico que percibían, fundamentalmente estos dos, ¿no? Lo que se viene a conocer como poco deseo, ya que es como un poco ambiguo. Y en la consulta, digamos, más generalista, donde podían venir todo tipo, aquí sí que venían parejas, pero claro, era un contexto privado donde también cambia un poco el perfil, ¿no? Aquí venían parejas y, bueno, pues la temática era mucha. Podían venir parejas que tenían, bueno, una insatisfacción en relación a la intensidad del deseo que percibían, parejas de largo recorrido que percibían que tenían problemas convivenciales también, o sea que no ubicamos solo cuando pensamos en una consulta sexológica alrededor de los genitales y sus periferias, sino que pueden ser dificultades que tengan los sexos en sus interacciones, ¿no? Bueno, o parejas que desean tener una familia y empiezan en ese momento que quieren buscar la gestación, bueno, pues con erecciones que no aparecen o con insatisfacción con el tipo de encuentros que están teniendo, parejas a lo mejor en la menopausia que empiezan a vivir cambios, o sea, quizás más variado y quizá desde mi experiencia, las parejas que venían a la consulta sexológica privada, porque al final la sexología no entra dentro de la seguridad social. O sea, yo en la Comunidad de Madrid conozco como 2 casos que hay en 2 hospitales donde sí entra, pero si no es un servicio privado, digamos que vienen más en pareja, cuando hay una pareja y entendiendo un poco más el trabajo que se va a hacer allí. En la consulta sexológica del hospital en el que yo estaba, el formato era un poco diferente, muchas veces era más asistencial, ¿no? Como otra consulta de derma o una consulta de nutrición. Llego, te cuento un problema y digo, bueno, hoy me iré de aquí en 5 minutos y ya tendré esto resuelto, ¿no? Entonces, pero bueno. Madre mía, pues sí, 2 mundos completamente distintos. Sí. ¿Y cómo complementa matrona, tu faceta como matrona a tu faceta como sexóloga y viceversa? ¿Cómo se complementan la una? ¿Hasta dónde llega una y dónde coge relevo la otra? Qué difícil, o sea, qué difícil de mirar esto en mí, ¿no? Sería como decir hasta dónde eres cuerpo, hasta dónde eres mente, o sea, en mí misma tengo la impresión de que las dos me vertebran, o sea, que es difícil decir hasta dónde, ¿no? Cuando digo me vertebran, quiero decir que estructuran como mi cabeza. Yo sí tengo que pensar en qué es lo que marca el lugar desde donde yo trabajo. Está la sexología, pero está la sexología en mi consulta de matrona de atención primaria. Cuando hago una citología, aunque allí no se hable de ninguna dificultad sexual, está la sexología, porque digamos que lo que veo ahí, la sexología me ha puesto una mirada, digamos, igual que ser matrona te pone una mirada, ¿no? Concreta, pues ser sexóloga me pone una mirada concreta, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí,
aterrizando esto, ¿no?, en el contexto en el que estamos, para mí es muy difícil pensar que en la consulta de matrona, ahora en el contexto de la pandemia, puedan venir una mujer sin su pareja. Cuando el embarazo es un proyecto de dos, allí están los dos. O sea, para mí no tiene sentido, digamos, porque esa mirada sexológica me hace ver a la mujer, digamos, de una manera, pero también me hace ver que hay un otro o una otra cuando la hay y me hace poner una mirada en la relación, que me parece que es interesante, ¿no? Entonces, y esto está en cualquier consulta, hasta en una consulta de seguimiento de embarazo, sin que explícitamente hablemos de cómo son sus encuentros eróticos o qué dificultades tienen, ¿no? O sea, y de la misma manera, cuando o sea, la sexología a la hora de, o sea, la sexología toca también, y la matrona toca todo lo que hago, me interesan estos temas, a lo mejor ahí sí que se ve más, o sea, como sexóloga siempre me ha interesado mirar qué les pasa, ¿no?, a las mujeres en sus deseos, en sus interacciones, tal, en todo este proceso, desde que buscan embarazo, el posparto. A lo mejor si no hubiera sido matrona, pues me hubiera interesado por, no sé, las erecciones o no sé, ¿no?, otros temas. ¿Tú piensas que por el hecho de ser matronas tenemos, digamos, un lugar privilegiado para poder acompañar a las mujeres en los problemas que surjan en esta esfera, en la esfera sexual? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos un lugar privilegiado porque estamos ahí. Cuando te decía, estamos en el meollo, donde están los sexos, pues estamos ahí. Es decir, no sé qué otra profesión tiene el privilegio de acompañar a una pareja en un momento biográfico tan importante, donde se van a dar tantos cambios, ¿no? Y nosotras estamos ahí. Es verdad que los contextos hospitalario y atención primaria igual nos ponen, bueno, pues posibilidades y limitaciones diferentes, ¿no? Pero yo creo que sí, que nos da esa posibilidad. O sea, lo veo claramente, ¿no? Al margen de que luego pues, nuestros programas de estudios como matrona ya lo contemplan, ¿no? Y las competencias del BOE están en todos sitios como que tendríamos que atender de alguna manera la cuestión sexual. No dice muy bien cómo o de qué manera, pero parece que es una competencia nuestra, ¿no? Eso es una de las cosas que también te quería preguntar. ¿Piensas que salimos suficientemente formadas para poder detectar, acompañar a la mujer en este tipo de temas? ¿O piensas que necesitaríamos un extra? ¿Cuál es tu sensación al respecto? Bueno, claro, como yo realicé ya la formación de matrona siendo sexóloga, yo sí que percibí carencias. Yo ya era sexóloga, ¿no? Claro, si trasladáramos esta pregunta a otro contexto, no sé, pienso en la lactancia, podríamos decir, sale una matrona, ¿no?, preparada, o sale una matrona con las competencias suficientes para poder acompañar momentos como un duelo perinatal. Es como muy difícil pensar que podamos tener todas las herramientas, ¿no? A mí me parece que quizá en la formación, o esta es mi vivencia, se ponía mucho el foco a lo mejor en qué pasa con las dificultades y a lo mejor ahí no es donde más tenemos que actuar las matronas. Es decir, si hay ya un problema muy instaurado de un vaginismo, no sé el margen de posibilidad que tenemos de actuar ahí, pero quizá sí que hay otros lugares donde es más fácil que actuemos, ¿no? Yo recuerdo, y siempre esto lo recuerdo, como Master y Johnson, que son dos sexólogos, ¿no?, como muy famosos en los años 60, que comenzaron, ¿no?, los sexólogos de la primera generación. Ellos decían que la mayor parte de las dificultades o los malestares, muchos de ellos se podían abordar desde claves educativas, ¿no? Es que quizá las matronas no tendremos que hacer terapia sexual o estamos limitadas para esto, ¿no? O quizá no sea nuestra función, pero habrá que ver en qué otros espacios sí que podemos desarrollarnos. Y quizá, esto sería otra pregunta, a lo mejor luego la formación de matrona es algo más generalista y luego las matronas seguimos como itinerarios, ¿no? Igual que hay matronas que se especializan después en el suelo pélvico, en la rehabilitación, pues hombre, la formación de matrona te da como unas claves para un mapa para saber, digamos, cómo desenvolverte por el terreno, pero luego aterrizar ahí, quizá luego se trataría de que, bueno, hacer itinerarios especializados, ¿no? Y realmente, aunque no son formales, los hacemos, ¿no? Las matronas están las que van a clase.
no son formales, pero lo solemos hacer. ¿Piensas que quizás uno de esos lugares para poder actuar podrían estar en la prevención? En la prevención como en la educación para la salud, ¿no? Como poder abordar cuestiones previas, ¿no? Claro, a mí sí que me parece que esto es así, ¿no? Por ejemplo, yo ahora en atención primaria, en el grupo, estos grupos, bueno, que se llama educación maternal, o bueno, que les ponemos nombres diferentes, o preparación al parto, ¿no? Que ahora los hacemos, pues hay 7 sesiones a la hora de pensar una estrategia. Yo pensé, aquí tiene que haber un hueco para la relación, para las cosas que pueden pasar en pareja, porque en la mayor parte de los casos hay una pareja. Y me parecía interesante introducirlo en la preparación al parto. Entonces hay una sesión, la última, que es en pareja o ser pareja, y que hablamos de cuestiones, y que me parece más interesante colocarlo ahí desde este marco preventivo que de pronto meter una cuña en el posparto y la sexualidad, cuando retomar el sexo del posparto. O sea, me parece como más interesante contextualizarlo, porque pasan muchas cosas, no solo alrededor de que a lo mejor os encontréis algunas dificultades o malestares cuando volváis a la penetración, si es que se vuelve o si es que interesa, ¿no? Entonces sí que creo que hay que pensar otras fórmulas, ¿no? Para, como dices, desde la prevención, o sería como anticiparnos, ¿no? Como anticiparnos antes de que en la consulta me diga, oye, me duele, oye, no tengo ganas, oye, ¿no? Ya está el problema instaurado, y de qué manera quizá podamos hacer otras cosas antes, ¿no? Madre mía, pues siempre es un placer hablar contigo, y me ha parecido una charla súper interesante, y te quería dar las gracias por dedicar un poquito de tiempo a esto dentro de tu vida laboral y tu vida personal, que sé que es muy ajetreada. Y de verdad, muchísimas gracias. Muy, muy clarificador y muy, de verdad, muy interesante. Y poquita cosa más, que es una visión de lo más interesante de la mano de un profesional con una trayectoria muy plena, vaya. Oye, muchas gracias. A mí hablar de algo que te apasiona es como tan enriquecedor también, y compartirlo, ¿no? Que ojalá que, bueno, que eso llegue, ¿no? Y que seamos muchas las que nos planteemos esto, cómo lo podemos abordar o cómo lo podemos hacer, ¿no? Que despierte ideas y conciencias. Ojalá, ojalá. Ojalá. Pues muchas gracias, Miriam. Gracias a ti, Julita. Un Hasta placer. luego. Hasta luego. Chao.